Hola, esta primera clase del curso Liquidación de Sueldos la hemos dividido en 3 videos. El primer video habla del área del empleado, o sea, los datos relacionados con el recibo de sueldos. El segundo video habla del área del empleador, o sea, los conceptos adicionales que paga el empleador, contribuciones, RT y seguro de vida. Y el tercer video nos habla de las cargas sociales. De esta manera lo podremos tener separado para mirarlo en partes de la manera más cómoda. Iniciamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la normativa legal de aplicación. La ley de contrato de trabajo es el marco general para la liquidación de sueldos. Contiene todos los conceptos relacionados con obligaciones y derechos de las partes, entre ellos los relacionados con la remuneración. Pero esta ley, que es de la década del 70, ha sido modificada por otras leyes, decretos y resoluciones que están en permanente cambio, para lo cual, para liquidar o asesorar, tenemos que conocer correctamente la ley de contrato de trabajo y estar actualizados al día con las modificaciones. Por último, existen los convenios colectivos de trabajo, que son normativas específicas para cada actividad. En la Argentina hay muchas actividades: comercio, bancarios, sanidad, construcción, metalúrgicos, etc. Cada actividad tiene su convenio colectivo de trabajo. Y una de las principales características es que introduce cambios en lo que hace a la liquidación de sueldos, siempre en beneficio del empleado. Normalmente adicionales en la remuneración, como por ejemplo antigüedad, presentismo, título profesional, etc. O adicionales en las licencias, más días de vacaciones, más días de examen, etc. Entonces, para liquidar sueldos, tenemos que conocer la ley, estar actualizados y conocer el convenio colectivo de aplicación. Vamos a iniciar el armado del esquema de liquidación de sueldos, comenzando por el área del empleado. Al empleado se le fija un sueldo bruto. A ese sueldo bruto se le hacen descuentos, se le restan cosas y se llega a un sueldo neto. O sea, el sueldo bruto será el sueldo antes de los descuentos y el sueldo neto será el sueldo después de los descuentos, sueldo en mano o sueldo de bolsillo. Este sueldo bruto tiene ciertas particularidades. Puede estar compuesto solamente del importe básico, aquel sueldo que se fija al inicio de la relación laboral y relacionado con la categoría del convenio colectivo, que es un mínimo que hay que respetar, pero también puede tener otros conceptos como comisiones, horas extras, premios adicionales de convenio u otros conceptos. Todos estos conceptos que suman nos darán el sueldo bruto sobre el cual se hacen los cálculos de los distintos conceptos. Ya veremos en la siguiente clase que a esto se los va a llamar conceptos remunerativos. Partiendo de un sueldo bruto ejemplificativo y redondo de 100.000 pesos, vamos a comenzar con los descuentos. El primer descuento son los aportes, que el porcentaje general es el 17% en todo el país y se calcula sobre el sueldo bruto. O sea, este 17% de aportes se va a componer de jubilación, 11%, PAMI o Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, 3%, y obra social, 3%. Ahí les indicamos cada una de las leyes que le da tratamiento al concepto. Vemos muchas veces que en los recibos de sueldo dice jubilación
Y segundo dice Ley 19.032, la jubilación que el empleado sufre servirá para que cuando esté en situación de poder jubilarse, cobre los haberes jubilatorios. El PAMI sirve para que cuando se jubile pueda atenderse de manera gratuita en el PAMI con consultas, medicamentos, emergencias, tratamientos, operaciones, etc. Y la obra social, 3%, sirve para que, mientras el empleado es activo, tenga una cobertura de salud que el empleado podrá elegir dentro de las obras sociales sindicales. Si quiere tener una obra social prepaga, tendrá que hacer un trámite de derivación de aportes y pagar la diferencia que sea para lograr el plan de la medicina privada. El 17% es el porcentaje normal e igual en todo el país, pero si es menor de edad, o sea 16 y 17 años, solamente se le retiene el 3% para su obra social. Y si el empleado es jubilado, y una gran pregunta que hacen es, ¿el empleado se jubila y puede seguir trabajando? Claro que sí. El empleado tiene los requisitos para jubilarse, se jubila y puede continuar trabajando en la misma empresa o conseguir trabajo en otra y cobrar los haberes jubilatorios y cobrar su sueldo por el trabajo realizado con las mismas características que una persona activa. Solo se le retiene el 11% que va a la caja jubilatoria, pero no redunda en una mayor jubilación para el empleado, sino que esa plata irá al Estado para que se refuerce el sistema jubilatorio. Luego tratamos el sindicato, donde acá ponemos de manera inventada un 2% que se calcula sobre el sueldo bruto de 100.000, y el sindicato tiene una gran pregunta: si es obligatorio o es optativo. Pregunta que normalmente hace el empleado. Bueno, es un poco de ambas. Por ley, la afiliación al sindicato es optativa a opción del empleado. O sea que si un empleado quiere afiliarse a su sindicato y darle plata de manera voluntaria, consiguiendo un carnet que le da acceso a beneficios como descuentos en medicamentos, ortopedia, óptica, gimnasios, parques, clubes, educación, etc., tendrá que ver cuánto tiene que pagar, si el sistema es vía retención en el recibo de sueldos o tiene que pagar el empleado o pasa a un cobrador, pero es una opción del empleado. Por otro lado, en los convenios colectivos puede existir una cuota obligatoria. Por ejemplo, en el convenio de comercio 130/75, en el artículo 100, obligan a retenerle al empleado 2,5% para el sindicato y la Federación de Sindicatos. Entonces podríamos tener una mezcla donde el empleado opta por afiliarse o no, y que haya en la actividad del convenio la obligación del sindicato o no. Por último, y a modo ejemplificativo, ponemos una retención de impuesto a las ganancias de 1.000 pesos, donde no hay un único porcentaje, ya que el cálculo es muy complejo. Además que con este nivel de remuneración no debería existir retención, ya que a partir de enero del 2023, sueldos brutos hasta 404.062 no deberían tener retención de impuesto a las ganancias. Pero bueno, este impuesto es un concepto muy complejo, tratado por la Ley de Impuesto a las Ganancias 2628, texto ordenado 2019, y luego
la Resolución General de AFIP 4003 del 2017, que marca temas específicos para empleados en relación de dependencia. En Argentina, todo sujeto que genera ganancia debe pagar el impuesto, que puede tener algunas variaciones según el tipo de sujeto y actividad. El artículo 82 de la ley, inciso B, nos dice que es renta de cuarta categoría la generada por empleados en relación de dependencia. Y el cálculo que se hace mensualmente y lo hace el empleador agente de retención es muy complejo. En una planilla de cálculos puede llegar a tener 60 renglones o más. Y básicamente se parte de la remuneración bruta fiscal, se restan los aportes laborales y sindicales y luego se intenta restar las deducciones separadas en dos grupos, las generales como servicio doméstico, intereses de préstamos hipotecarios, alquileres, seguro de vida y uno muy novedoso para el 2023 que son los gastos educativos para hijos hasta 24 años con sus características de cumplimiento y el tipo de gastos que están permitidos con un tope del 40% de la ganancia no imponible. El segundo grupo son las deducciones personales, que son conceptos fijados por el artículo 30 de la ley, que son la ganancia no imponible, un monto aproximado de 37.000 pesos que se resta porque sí, la deducción especial, un monto aproximado de 120.000 pesos que se resta porque sí, una deducción especial adicional, se llama incrementada, que depende del nivel de remuneración del empleado, y luego las cargas de familia, donde cónyuge o concubino tienen una deducción, hijo hasta 18 tiene otra deducción, e hijo incapacitado para el trabajo tiene otra deducción. Siempre las deducciones son números que restan y que achican esa ganancia neta para hacerla menor, transformarla en la ganancia neta sujeta a impuesto y de esta manera ir con ese número a un cuadro que es el artículo 94 de la ley, donde elegimos, según el importe, entre el 5% y el 35% para determinar la retención del mes. De esta manera logramos el sueldo neto, que coincide con un recibo de sueldo simplificado, ya que en el recibo, artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, deben exteriorizarse los datos del empleador, los datos del empleado, la liquidación con mayor apertura, y la Ley 17.250, artículo 12, nos dice que tenemos que informar el último depósito de cargas sociales. Hasta acá. Y si tratamos de construir el costo laboral, este empleado nos genera un costo laboral igual al sueldo bruto, o sea, 100.000 pesos. ¿Por qué? Hasta ahora, sin agregar la otra parte, al finalizar el periodo mensual, sabemos que vamos a tener un costo de 100.000 pesos porque preparamos 100.000 pesos y su destino es 80.000 al empleado, 17.000 a la AFIP como cargas sociales, 2.000 al sindicato y 1.000 a AFIP como impuesto a las ganancias. Todo lo que se paga y lo que se pierde de alguna manera en este recurso estratégico es 100.000 pesos. Y de esta manera terminamos nuestra primer parte, que es el área del empleado. Hasta luego.